La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando de la Región de los Lagos. En el día de hoy estamos con Pablo Moraga, arquitecto, y que tiene una sensibilidad especial por el patrimonio. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Jorge. Pablo ha estado encargado de distintas dimensiones de la arquitectura y el patrimonio cultural y natural, y él desarrolló el diseño y la puesta en valor frente a las autoridades de monumentos nacionales de lo que fue el diseño de la zona típica de Octay. ¿Cómo está ese proyecto? ¿En qué anda? ¿Cuáles son sus características principales de lo que tú hiciste en relación a esa valoración de la comuna? Sí, bueno, ese proyecto de declaración fue del año 2010 más aproximadamente. Surgió un poco por una falta que veíamos nosotros, que en Puerto Octay había todo un patrimonio arquitectónico latente que no tenía mayor reconocimiento. Sí habían varias publicaciones sobre el patrimonio arquitectónico, sobre su historia. Y también había mucho interés por parte de la comunidad de poder hacer algo con este patrimonio. Nosotros empezamos a trabajar con eso, hicimos la declaratoria, que es un proceso bien acotado. En el fondo tú haces la declaratoria, se protege, se reconoce a nivel nacional, y después viene una gestión posterior, que eso queda en manos de las organizaciones locales o en manos también de los municipios. Y en ese sentido en Puerto Octay, por lo menos, lo que nosotros hemos visto, que han hecho algunos intentos muy parciales por trabajar con la zona típica, pero les falta mayor empuje, digamos, más capacitación en temas de patrimonio para poder levantar proyectos y que sean aprobados a nivel nacional por parte del Consejo de Monumentos u otras instituciones. Un poco la participación ciudadana ha estado ausente de lo que venía después, del diseño y el reconocimiento. Claro, a pesar de que nosotros hicimos un esfuerzo de generar la organización comunitaria, se generó el Centro Urbano Puerto Octay, que es una organización local, precisamente para impulsar proyectos y poder trabajar en conjunto con el municipio. El municipio también ha hecho algunos esfuerzos por levantar proyectos, pero les ha faltado de alguna manera como una mirada global para trabajar con el patrimonio y no han logrado levantar proyectos que sean relevantes para la comunidad en general, aún. En la actualidad tú monitoreas lo que está ocurriendo en Puerto Vara y a pesar de que la zona típica ahí tiene bastantes años más, ella había quedado estancada, sí. Había quedado como guardada, como a la expectativa. ¿Cuáles son los avances que ha tenido la administración de Álvaro Berger en el reconocimiento y la revalorización o el reinterés por la zona típica y el patrimonio cultural y natural de Puerto Vara? Sí, o sea, bueno, en el caso de Puerto Vara, la declaratoria de zona típica es del año 92. Ahí pasó un largo tiempo, aproximadamente 10 años, en que no se hizo prácticamente nada desde el punto de vista de la administración local. Hubo una administración que impulsó algunos estudios, algunos diagnósticos de la zona típica, y ese diagnóstico sirvió de base para poder después realizar un programa piloto. En Chile se establecieron 3 zonas patrimoniales donde se impulsaron programas pilotos para revalorizarlas, hacer inversión pública. Una de ellas fue Puerto Vara, la otra fue el barrio Yungay en Santiago, y la otra, si no me equivoco, estaba en Valparaíso. Y ese programa en realidad es un programa a nivel nacional. La administración local, el municipio de Puerto Vara, sí puso como su disposición a colaborar con este programa, y ese programa ha sido muy bueno porque ha inyectado recursos en una zona patrimonial que estaba sin mayor inversión por más de 10 años y está todavía en proceso. Yo creo que ha sido positivo, pero quizás el alcance no ha sido muy largo, debe haber tenido un impacto mayor del que el que está teniendo. En el fondo las inversiones han sido muy focalizadas. Aún. Ahí pareciera que en un primer momento, o lo que despertó la administración de Álvaro Berger con este nuevo interés por la zona típica, fue de que había un aprecio, había un interés por la cultura tanto natural como por sus tradiciones arquitectónicas en Puerto Vara, que era bastante fuerte. Sin embargo, a la luz de la realidad,
como que esta se ve negada, porque aparece el mall de Puerto Vara, el grupo Moza le compra al antiguo terminal de buses de Barmont, instala ese mall que en medio de la ciudad. Y segundo, hoy día paseando por la zona típica, vemos que emergen departamentos en altura que le quitan, digamos, el sentido, le quitan la identidad a esa parte de la zona típica que estaba protegida por el Estado. ¿Cómo ves tú la situación hoy día? ¿Cuáles son los conflictos y los puntos favorables que hay respecto a la valorización de la zona típica en Puerto Vara? Sí, es que bueno, lo que le pasa a Puerto Vara en realidad es un fenómeno que le pasa a todas las ciudades, que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y el desarrollo urbano. Y ese desarrollo se realiza sobre base o sobre un plano acotado de normas y reglamentos que los establecen los mismos municipios. Entonces ahí uno podría decir que hay una contradicción, por un lado, que igual el municipio de Puerto Vara ha hecho como una apuesta por el patrimonio en cuanto a considerarlo como un elemento de valor, ¿sí? Como lo está haciendo, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia, que dentro casi de la mirada global de desarrollo que tiene la comuna, el patrimonio es un área fundamental. Pero por otro lado, tenemos los instrumentos locales de planificación que permiten que los edificios aparezcan, en el fondo. Si los instrumentos de planificación establecieran que no pueden haber edificios, no tendríamos esa problemática. Entonces ahí hay una labor que tiene que ver más con un ámbito de planificación urbana, de regular las edificaciones y los usos también en pos o en armonía con lo que son los inmuebles y las zonas de valor patrimonial. En Puerto Varas ese proceso no se ha ajustado todavía. Cuando se declaró la zona típica se está en un proceso de puesta en valor, pero el plan regulador, como tú sabes, lleva, no sé, más de 10 años en reestudios, estudios, cambios, y todavía no se tiene un instrumento actualizado y que esté a la altura de lo que requiere la ciudad. Pero ahí aparece como contradicción el discurso de la voluntad política del alcalde en su inicio de encontrarse con la identidad, con la arquitectura, con la cultura de Puerto Vara, y después una práctica de la dirección de obras que va autorizando las solicitudes o las demandas de construcción de cualquier tipo de edificio, de cualquier, digamos, altura y de cualquier estilo. Entonces, como que hay incoherencia interna que la hace más débil. Sí, es cierto, pero en el fondo la dirección de obras no tiene atribuciones para impedir ese tipo de edificación. Si la norma lo permite y cumple con los reglamentos, si por eso el fondo tiene que ver con las normativas, con el plan regulador. El plan regulador es del año 90, cuando la zona típica todavía no existía. Entonces ese plan regulador ya está largamente obsoleto y permite y tiene aberraciones también, porque en el fondo la visión de desarrollo que había en ese entonces no tiene nada que ver con la sensibilidad que tenemos hoy día de desarrollo sustentable, participación ciudadana, patrimonio, etc. Ahí en la bahía, en la parte principal de la bahía, se está haciendo una especie de reconstrucción del Santa Rosa para un poco recuperar la historia de la navegación del lago Yanquihue. Ahí donde fue deshecho, desarmado el Santa Rosa. ¿En qué pie quedó eso? ¿Qué plazos tiene para ser inaugurado luego? Buena pregunta. No estoy al tanto. Esa es una iniciativa también que hay un grupo de ciudadanos, de personas que están interesados en el tema patrimonial de Puerto Varas y particularmente en este caso con la navegación. Y ellos están impulsando una reconstrucción a escala real, digamos, del vapor Santa Rosa. Ese es un proyecto que está buscando financiamiento. Y respecto al molino Magmar, ese fue una gran inversión que una agrupación de intenciones privadas hizo al Estado. El Estado colocó los recursos financieros y finalmente está poco menos que a punto de terminarse. ¿Qué rol juega esta reconstrucción del Museo Magmar? ¿Qué rol va a haber ahí? ¿Va a haber un centro cultural, algo así? Exacto, es un centro cultural que está en la zona típica, es parte de la zona típica. Y por eso el Estado, dentro de un programa de puesta en valor del patrimonio, entregó un financiamiento, aprobó el proyecto. Eso ya está a punto de inaugurarse en el fondo, y yo creo que va a ser un gran aporte para la ciudad y también un ejemplo de valorización del patrimonio arquitectónico y de reconversión también. En el fondo hay que darle uso a estas viejas estructuras que están en la ciudad. Algunos vecinos
algunos vecinos de la vecina comuna de Puerto Vara, en particular de Yanquihue, también estaban interesados en valorar su arquitectura y estaban trabajando como para un reconocimiento futuro de la zona típica. ¿Tú sabes algo del estado de esa? Porque eso le daría continuidad a Puerto Vara, Frutillar, Puerto Octay, le daría un conjunto, digamos, bastante importante a la ribera del lago Yanquihue. Sí, o sea, sería súper importante que ellos pudiesen hacer algo, porque la verdad, esta zona en particular, la zona del lago Yanquihue, siempre ha explotado, por ejemplo, el desarrollo turístico desde un punto de vista de patrimonio natural. Pero en toda esta cuenca tenemos un valioso aporte arquitectónico presente en la ciudad y en los campos que se tiene que valorizar y aportar a la oferta turística y generar más desarrollo con eso. Entonces, en ese sentido, el aporte que puede hacer la comuna de Yanquihue y reconociendo algunos inmuebles puede ser fundamental también para construir este circuito patrimonial del lago Yanquihue. No sé en qué estado está exactamente. Yo sé que se han hecho algunas reuniones y dentro de lo que nosotros hemos visto en la ciudad igual hay varios inmuebles que tienen características bastante notables en el fondo, que tienen que ser reconocidos. Ahí también en Yanquihue hay una especie de protección de aves o para lugares para avistar aves con una especie de circuito de la cuenca del Maullín. Digamos, donde empieza el Maullín, desemboca el lago Yanquihue, hay como la posibilidad de avistar aves y que es una cosa bastante original que contribuye al patrimonio natural de la zona. Eso complementa un poco la manera de cómo uno se relaciona con el entorno, que es un poco distinto ahora a como se hacía antes. Exacto, ¿no? Y eso tiene que ver con la reformulación de los planes reguladores y lo que está autorizado y prohibido construir. Sí. ¿Cómo tú ves esa parte en Yanquihue? O sea, súper interesante, porque ese es un circuito que empieza en Yanquihue y termina donde llega el río al océano, digamos, allá en Maullín. Y se ha constituido en un circuito de relevancia incluso internacional el tema del avistamiento de aves. Y eso se complementa 100% con todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico. Sí, Yanquihue tiene un poco que salir de su vieja visión de que era la ciudad industrial del lago Yanquihue y un poco vincularse con sus vecinos y aspirar a que tenga un flujo mayor de visitas y de turismo. Bien, vamos a detenernos un poco y continuamos la conversación con Pablo Moraga en un ratito más. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con el arquitecto Pablo Moraga y en esta segunda parte quisiéramos preguntarte algunas cosas sobre el otro trabajo de mucha relevancia que tú hiciste. Tú fuiste el diseñador de la zona típica de Frutillar y el que presentó la carpeta a su aprobación a monumentos nacionales. Cuéntanos un poco las disyuntivas que ahí se jugaron desde el principio. Yo recuerdo que siendo miembro de la Junta de Vecinos, el año 2008-2009 comenzó una oposición a que se modificara la costanera, se fue creando un grupo de ciudadanos en torno a la Junta de Vecinos y de esa manera surgió una idea de protegerla, invocando, digamos, la legalidad existente de las zonas pintorescas y típicas en Chile. ¿Cómo fue esta preparación del diseño de la zona típica de Frutillar? Bueno,
Sí, efectivamente fue un proceso difícil, pero lo positivo, yo pienso que el gran impulso fue que fue una iniciativa que surgió de la misma comunidad. En el fondo. La Junta de Vecinos fue la que se acercó a propósito precisamente de la declaratoria de Puerto Octay. Ellos vieron cuál era el tipo de procedimiento, el proceso, las implicancias, la participación ciudadana, etcétera. Y la Junta de Vecinos de Frutillar quiso impulsar esta declaratoria, esta protección, que es un puntapié súper valioso y primordial para poder proteger una zona. Dentro de ese proceso se pidió también, en la visión que nosotros teníamos por lo menos, que uno de los actores relevantes, la propia comunidad, que en este caso está reflejada por la Junta de Vecinos. El otro actor relevante a nuestra vista siempre ha sido los municipios, porque una vez que esto se decreta, a posterior son los municipios, los gobiernos locales, los que tienen mayores atribuciones para gestionar las zonas típicas. Entonces, en el principio el municipio estaba de acuerdo, por eso, y después en el proceso se desenganchó. De eso son parte de las dificultades, en el fondo. En un comienzo nosotros nos acercamos al municipio junto con la Junta de Vecinos para invitarlos a este proyecto, a participar, a pensar la ciudad desde un punto de vista patrimonial, específicamente el borde del lago, Frutillar Bajo, que es el punto histórico, digamos, de colonización y de inicio de la ciudad. Y en un comienzo, efectivamente, el municipio se mostró abierto a participar de esta iniciativa, a colaborar, etcétera. Pero por motivos que desconozco, un tiempo después le quitaron el apoyo a esta iniciativa y el proyecto entró en una fase como de stand-by por largos meses, hasta que nuevamente la comunidad lo impulsó de nuevo y se reinició el proceso de búsqueda de antecedentes, de participación ciudadana, de poder definir cuál era el límite, el polígono que llamamos técnicamente al borde de la zona típica, preparar el expediente y finalmente presentarlo ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la instancia a nivel nacional que regula este tipo de zona de valor patrimonial. Dentro de las dificultades que hubo, evidentemente, después el Consejo de Monumentos Nacionales se reconocía abiertamente el valor patrimonial, incluso natural también, que tiene Frutillar Bajo, pero requería más antecedentes. En vista de la polémica que se surgió con el municipio participó varias veces en reuniones en Santiago, mostrando distintos puntos de vista de cómo enfrentar este proceso de declaratoria de zona típica, y eso evidentemente fue ralentizando el proceso de declaratoria. Pero desde el punto de vista técnico o de fundamento no había ninguna duda de que esta era una zona que tenía un valor arquitectónico, patrimonial, con componentes naturales de paisaje, que debía ser conservada, protegida y reconocida a nivel nacional. Ahí dentro de ese diseño de la zona típica hay aspectos muy singulares. Un primer aspecto es que no se conoce una zona típica que abarque una extensión tan amplia, que es toda la bahía, creo que son 2,3 kilómetros de ancho. Sí, correcto. Segundo lugar, que por las razones mismas de su identidad, protege una parte del lago, el borde costero, la primera cuadra donde están las casas patrimoniales y después la naturaleza, es decir, las quebradas. Sí. Es decir, este concepto es una creación propia tuya, y me gustaría un poco que tú ahondaras en ese concepto de diseño de zona típica, con la naturaleza, con su entorno, con la puesta en valor, en este caso de la quebrada y del lago, no solo de las casas y de los lugares donde había habitaciones. Claro, es que antiguamente, o sea, estamos hablando de la década del 70, 80, la concepción de patrimonio estaba muy centrada, de patrimonio arquitectónico muy centrada en el edificio. Pero lo que se hizo en Frutillar en realidad fue una mirada más contemporánea de entender el patrimonio en un contexto específico. En este caso el contexto estaba dado por el contexto natural. El lago es algo fundamental, un aspecto histórico, por ahí se origina Frutillar, está presente hoy día todavía. Y también por otro lado están los campos que están a los alrededores, que todavía tienen un contexto, una imagen muy... le entregan una imagen muy natural a todas estas edificaciones que están en la planicie al borde del lago. Y en ese sentido la declaratoria, en conjunto también con los vecinos, era una preocupación de los vecinos. También nosotros interpretamos una preocupación que tenían ustedes, digamos, los habitantes de Frutillar, y también en conjunto con el Consejo de Monumentos, que ellos también concordaban con esta visión más amplia del patrimonio, ¿no? Entendiendo que las edificaciones no tienen un valor en sí mismas solas, sino que están en un contexto mayor. Eso por un lado. Por otro lado también
Yo creo que sí fue como, entre comillas, innovador proteger el agua, el lago. Hay parte de la zona típica que abarca el lago porque se considera parte de la imagen urbana de Frutillar, el lago. Este instrumento que está en la ley nos permitía tener ese tipo de acciones. No así, por ejemplo, un plan regulador. El plan regulador, por normativa, llega hasta la línea de más alta marea o más alta, en este caso del lago, y no tiene tuición hacia el interior. La zona típica sí lo tiene, y eso fue un plus, yo creo, de esta zona y una forma inteligente de poder resguardar este patrimonio. Ahí parte importante del patrimonio de Frutillar lo constituye la navegación en torno al lago Yanquihue, es decir, todas las comunicaciones que se hacían en el siglo XIX, desde 1856 en adelante, hasta 1940-45, donde finalmente se detuvo esta comunicación por la vía lacustre. Eso es parte del patrimonio, porque por ahí por ahí se cargaban lo que se producía en Frutillar, ahí provenía el abastecimiento, ahí llegaban y salían los pasajeros, los que se desplazaban, ahí llegaban los obreros, los trabajadores de temporada que venían a los campos. Entonces era muy importante el punto de vista de la identidad de esa zona típica, rescatar el lago por lo natural y en la visión un poco actual los valores paisajísticos. Correcto. De tener despejado la vista hacia la precordillera, hacia los volcanes, hacia el borde del lago, hacia lo bonito que es el espejo de agua, el lago Yanquihue. Entonces, eso hace mucho a esta integración, aunque no estuviera inicialmente en los planes reguladores. Yo creo que es un aporte que hace Frutillar a futuros, digamos, reivindicaciones de zonas típicas y pintorescas de Chile. Sí, sin duda. O sea, hoy día cuesta imaginar un poco el rol que tuvo el lago en su inicio, en todo este territorio de colonización. Hay que pensar que esto era una selva húmeda, muy espesa, muy difícil de transitar. O sea, de hecho, era prácticamente imposible transitar, por ejemplo, en invierno. Las distancias se amplificaban, los tiempos de desplazamiento eran muy grandes y el lago tenía un rol fundamental. Todos estos pueblos a orillas del lago Yanquihue surgen por la conexión lacustre que había. Y hoy día uno se olvida de eso. Es tan fácil tomar la autopista, demorarse 20 minutos, no sé, Puerto Vara, Puerto Montt, pero antes esto no era así. Antes era un contexto muy distinto de territorio. Y bueno, esta declaratoria pone en valor eso y para no olvidarlo y ponernos en contexto histórico, darnos cuenta en qué momento histórico estamos hoy día y reconocernos en un pasado, en un origen determinado. Ahí tú decías que un poco la visión tradicional era reconocer la arquitectura de los edificios y de las casas, pero la visión un poco más actualizada, que me tocó participar en torno al diseño del nuevo Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, ahí se pone en valor que estos lugares físicos, edificios, casas, empresas, industrias, o culturales, eventos que ocurren, que son inmateriales, lo importante es el sentido que tienen para la comunidad, lo que representan en su identidad. Es decir, que no es patrimonio todo lo que es viejo, y todo lo que es viejo no hay que preservarlo. Exacto. No habría medios para hacerlo y estaríamos estancados, sino que patrimonio es aquello que tiene sentido para la evolución de ese grupo social, de esa comuna, de esa actividad productiva. Entonces, en ese sentido es que el reconocimiento de las casas donde se hacía la actividad productiva, vinculado a las vías de circulación por el lago, y el reconocimiento de las laderas y de las quebradas, hace un valor distinto de lo que es una zona típica a lo que pudiera hacerse en otros casos, como fue el caso de Puerto Varas, que es muy limitado. Correcto. A un segmento de barrio, un barrio más para chiquitito. Sí. Es que esa concepción de patrimonio que tú mencionas es algo que se ha ido construyendo en el tiempo. Y no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. En el fondo, como yo te mencionaba antiguamente, estaba muy concentrado la visión de patrimonio en lo construido, en el artefacto, en lo material. Pero te repito, o sea, a partir de la década del 70, 80, como que esto se ha ido abriendo y se ha entendido que lo principal, como tú decías, es el sentido que estas cosas tienen para un grupo social, cualesquiera que sea, puede ser una comuna, un grupo vecino, una asociación, etc.
Y se entiende que la valoración que este grupo social pueda hacer sobre este entorno construido natural es fundamental para su conservación futura. Lo que pasaba antes, que a veces llegaban desde la academia, en el fondo, las universidades o personas investigadoras, qué sé yo, que veían algún valor arquitectónico, iban, lo declaraban patrimonio, pero sin informarle a la comunidad. La comunidad no tenía idea que esas cosas eran patrimonio y se producían al final que era un contrasentido porque estaban declarados como con valor patrimonial, pero nadie los cuidaba, entraban en desuso, se convertían en los puntos negros de la ciudad y tenemos casos así en Puerto Montt, Puerto Vara, en varias ciudades donde la declaratoria o la identificación de estos elementos patrimoniales se hizo con un punto de vista muy erudito, digamos, alejado de lo que estaba sucediendo a nivel local. Hoy día esa visión cambió y se entiende que la participación de la comunidad es fundamental para que esto funcione. Si no, la idea es conservar. Si la comunidad no participa, es muy difícil conservar estas cosas. En ese segmento, en ese polígono del barrio patrimonial, sucedían muchas cosas. Estaban las habitaciones, las casas donde vivían los colonos con sus distintas propiedades, pero también estaba el Club Alemán, que fue un lugar donde se concentraba, donde confluían todos los habitantes para informarse de lo que pasaba en el mundo, constituían círculos de lectura, círculos de canto, es decir, hay un patrimonio inmaterial, 100%. Un patrimonio cultural que también va acompañado a esas edificaciones. Sí. Sin embargo, dentro de las 28 casas patrimoniales que se declararon ahí en el estudio que tú hiciste, esas corresponden a una generación posterior a la llegada de los colonos. Sí. Es decir, hemos seguido verificando cosas y esas que se construyeron entre 1895 y 1920, 30, que son un poco las que están ahí, las casas, digamos, que están en la foto, esas son ya de una tercera generación y corresponden a una arquitectura propiamente tal del borde del lago. Es decir, se hace con la materialidad de la madera, del alerce, de las tejuelas, se hace con los techos quebrados y se hace en la organización de los espacios para vivir, como bodega para acumular víveres en largas estadías de incomunicación y como talleres para fabricar chicha, para hacer otras cosas, digamos, en invierno. Entonces, esa concepción de vivienda ya, digamos, no de la primera generación de los años 1860, 70, ni tampoco la de los 1880, 90, sino que ya la que comienza el siglo XX. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de casas patrimoniales que tú viste ahí en su versión luterana y en su versión católica? Sí. Son las dos cosas que caracterizan a Frutillar. O sea, es verdad que las casas que uno ve que tienen esa impronta como patrimonial son mucho más modernas que lo que fueron las primeras casas de la colonización. De hecho, hay estudios que no han logrado encontrar no existen hoy día de las primeras casas que llegaron. Hay algunos dibujos, algunos bocetos de cómo fueron esas primeras inmuebles que se construyeron, en el fondo, que muchas veces algunos duraban 5 años, 10 años, porque los materiales eran malos. Ya los segundos inmuebles que se construyeron fueron de dimensiones mayores, de mejor calidad, etcétera. Y los que vemos hoy día, como dices tú, puede que sean de tercera generación, ya como posteriores. Y por lo mismo también reciben otro tipo de influencia. O sea, evidentemente aquí hubo un proceso de transculturización, vinieron los alemanes, trajeron toda su cultura, su forma de ver la vida, su religión, etc. Y eso lo aplicaron acá, en las construcciones, en la forma de implantarse los terrenos, en la forma de relacionarse, lo que tú mencionabas, el tema de la música, o la cultura, la fe, eran cosas que venían desde Europa en el fondo, ¿no? Aquí no habían luteranos, todo el tema del culto por la música también era algo muy particular que se fue dando acá, y eso se importó de alguna manera. Eso fue generando una forma de hacer acá a nivel local, pero también en las edificaciones posteriores, cuando ya pasó esa primera etapa como de supervivencia, porque ellos llegaron aquí a la selva, se les entregaban algunos recursos, algunos beneficios del Estado, pero el resto ellos tenían que sobrevivir. Estas casas que vemos hoy día son ya, como dices tú, de segunda o tercera generación, cuando ya la vida estaba de alguna manera como resuelta. Por lo tanto, se podían dar, entre comillas, algunos lujos. Por eso también las casas son mucho más, tienen más juegos estéticos en el fondo. Unas tienen torreones, tienen algunas ventanas, salen ya un poquito de lo normal y que también
reciben la influencia de lo que estaba ocurriendo en otras zonas puertos, en Valparaíso, en Iquique, no sé, en Punta Arenas, que también ellos recibían toda la influencia de la arquitectura que se hacía en ese entonces, 1900, qué sé yo, y se trataban de importar esas cosas a modo de decir, oye, ya estamos mejor, nos ha ido bien, nos hemos logrado establecer en este lugar y podemos mostrarnos hacia la sociedad de una manera con más confianza y ostentar de este tipo de, qué sé yo, juego volumétrico. Ahí digamos, este conocido como la arquitectura de las casonas alemanas, un poco quizás equivocado porque la unificación alemana se produce en 1879 y estos que llegan acá en 1856 son emigrantes germanos del imperio austrohúngaro y del imperio prusiano. Era un poco más bien influencia germana. Exacto. Las grandes casonas tenían esa triple utilidad de ser habitación, lugar, habitación digamos de los dueños, habitación de los personal de servicio y también lugar de guardado de bodega y talleres para fabricar cosas. Sí. Eso le da el tamaño inicial, pero después siguieron un poco los grandes tamaños. Y como tú dices, le fue agregando más terminaciones o más cosas más finas. Hoy día eso ¿cómo se ve en el resto de la cuenca del lago Yanquihue, en la arquitectura de Octay, en la arquitectura de Puerto Vara, de Yanquihue? ¿Cómo en relación a lo que hay en Frutillar? Es que es parte del mismo fenómeno. Lo que dices tú es cierto. O sea, aquí hay varias mitologías con respecto a este tema de la colonización. Primero ese de que no son alemanes los que llegaron acá, es una cosa social mayor, porque no existía Alemania en entonces. Son checos, son polacos, son alemanes, son austriacos, exacto. son de distintas nacionalidades actuales. Exacto. Por un lado. Por otro lado también está la mitología que ahora Giampiero sacó un libro recién, Giampiero Cherubini, que aborda ese mito con respecto al aporte o no de las tradiciones chilotas en la construcción de estos inmuebles. Y que sabemos ya, hoy día con más confianza, de que en realidad estos inmuebles están construidos con una técnica tradicional que viene de Europa. Eso no hay duda de eso. En el fondo son una tradición constructiva que tiene más de 300 años de desarrollo en Europa, que llega acá y se construyen estas casas aplicando la misma técnica. Entonces uno puede encontrar casas hoy día sí en Alemania, que son patrimoniales, históricas, de 1600, que tienen la misma técnica constructiva que estas casas de acá. Quizás exteriormente se ven distintas, pero la técnica en cómo se disponen las estructuras, cómo se ensamblan, cómo se enumeran, es algo que viene de allá. Entonces, lo que ocurre en la cuenca del lago es un fenómeno todo muy similar. Y es increíble cómo uno puede ir viendo las distintas casas, cómo se repiten los mismos elementos, las mismas técnicas. Es un fenómeno común. Bien, agradecemos a Pablo Moraga por esta conversación desde la región de los lagos sobre los aspectos del patrimonio, la cultura y el lago Yanquihue. Hasta la próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado